Dios bendiga a esta rica familia del Señor, pueblo de Dios, alentados los unos a los otros, porque la venida del Señor está cerca. El tema de hoy es alentados los unos a los otros. Quiero invitarlos para que vayan allá a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 24. Del capítulo 5, la primera carta a los Tesalonicenses. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 14, versículo 18. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51, 52. Y en Mateo 24, 43. El tema de hoy es alentados los unos con los otros. Tenemos que darnos aliento, tenemos que amarnos y comprendernos exactamente como Dios manda en las Escrituras, como pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios para que anunciemos estas virtudes de aquel que nos amó y de aquel que está a las puertas. En cualquier momento nos arrebata y nos lleva. Bendito es el nombre de Dios. Voy a invitarlo para que oremos y a través de la oración le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento y podamos discernir lo que vamos hoy a escudriñar en estos textos bíblicos que ya les he dado. Oremos. Mi buen Dios, mi buen Señor, venimos delante de tu presencia dándote infinitas gracias por toda tu misericordia, por todo tu amor y rogándote por toda la humanidad, por aquellos, Dios mío, que te entienden y los que no te comprenden, por aquellos que te han aceptado como único y suficiente Salvador y aquellos que te rechazan. Señor, bendícelos rica y abundantemente porque son nuestras plegarias, Señor, porque tú eres el único y sabio y verdadero Dios que puede ayudarnos en estos momentos de crisis, Señor. El mundo está bastante difícil, pero sabemos y entendemos, Señor, que tú estás presto para ayudarnos y socorrernos y darnos aliento. Y el aliento viene de parte tuya. Y nosotros aquí tenemos que alentar los unos a los otros. Esa es nuestra misión y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el tema, mis amados hermanos. Alentados los unos a los otros. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Pueblo del Señor, estamos viviendo en un mundo inestable. Hay mucha inestabilidad. Las personas están turbadas, las mentes están turbadas, están llenas solamente de maldad, están llenas de hipocresía, están llenas de mentiras. Pero el amor de Dios, el amor que Dios nos dejó a nosotros, el pueblo del Señor, tenemos que regarlo como una semilla. La palabra tenemos que sembrarla como una semilla. Y alentándonos los unos a los otros, ese es el tema de hoy. Alentándonos los unos a los otros. Y tomamos los textos bíblicos que ya le di, voy a volvérselos a dar. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 24. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52. Y Mateo 24 al 40, 24, 43. Escudriñemos la Biblia. Si nosotros nos metemos en las Escrituras, salimos de tanta ignorancia religiosa que hay hoy en el mundo, porque hay mucha ignorancia por la estabilidad que está viviendo el ser humano. Hoy no entienden, se maldicen y se dicen cosas que verdaderamente no vienen al caso de mencionarlas porque son cosas horrorosas que no son de cristianos, no son de hijos de Dios. Pero los que venimos a Cristo y somos lavados con la sangre de Cristo, empezamos a entender y a dar testimonio en este mundo de lo que verdaderamente somos. Fuimos llenos del poder de Dios. Miren, hermanitos, hermanitas, el apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los Tesalonicenses sobre las falsas doctrinas. Hay tanta falsa doctrina y tantos falsos cristos y falsos predicadores que se han levantado que hay que tener mucho cuidado.
Si usted lee las Escrituras y se somete a las Escrituras, se da cuenta de tanta falsedad y saldrá, si tiene en su mente alguna duda, saldrá de esa duda por medio del Espíritu Santo que los guía a las Escrituras. En la segunda carta a los tesalonicenses nos encontramos cómo está el mundo, lleno de perversidad, lleno de maldad. Comprendamos bien lo que el apóstol le enseña en estas cartas a la iglesia de hoy. Lo que te enseña a sí y lo que me enseña a mí. Comprendamos, entendamos sobre lo que va a suceder. Ese acontecimiento tan grande que es el rapto de la iglesia, el cual lo tenemos tan cerca, pero tan cerca, el cual nos pide que nos alentemos unos con otros, que nos alentemos con su palabra. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Y Corintios nos explica, 1 Corintios 15, del 51 al 52, nos explica cómo será ese arrebatamiento. Y cuando estemos preparados para ser levantados, seremos levantados. Y en Mateo 24, 43, nos alienta más, mire hermanito. Nosotros sabemos que mientras estemos en este mundo, somos pecadores, porque somos humanos y cometemos tantos errores en este cuerpo carnal. Pero estamos prestos porque el Salvador del mundo, Jesucristo, nos ha lavado con su sangre preciosa, pero tenemos que reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. No como una religión y venir a una religión más. No, religiones y grupos aparecen a cada ratito y por todos lados. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que enseñemos y prediquemos lo que este libro sagrado está enseñando. La verdad. Cristo murió por la verdad. Tenemos que enseñar esta verdad. Nos dice, óigame bien, como les habla ya a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, versículos 16 y 17, la segunda carta a los Corintios, que nos desmayemos, que nos aferremos a su palabra, que el Espíritu Santo nos da y su palabra nos alimenta cada día que venimos a su palabra. Y este hombre exterior se va desgastando, pero el interno en nosotros se va alimentando con la presencia del Espíritu Santo. Cuando confías en la presencia del Espíritu Santo y le das cabida para que el Espíritu Santo obre en ti, te ayude a sacar cualquier duda de tu mente y te ayude a sanar de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad y te ayude en lo que tú piensas que es imposible para el hombre. Para Dios no hay nada imposible y a Dios nadie lo puede engañar. Meditemos. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que enseñamos. ¿Para qué? Porque las cosas que no se ven son eternas. Las que se ven se desaparecen rápidamente. Las que no se ven son eternas. Hermanitas, hermanitos, yo creo que estas cortas reflexiones, pido disculpas por haber comenzado tan tarde, pero estas cortas reflexiones son para meditar, vivir una vida más tranquila, vivir una vida llena de paz, de dicha y de tranquilidad. Por eso nos manda la Escritura, aquí por medio de la carta a los tesalonicenses, que nos alentemos los unos a los otros, que estudiemos la Biblia, que nos refresquemos. Pablo habla, nos enseña en esta segunda carta y es muy amplio. Si tú lees la segunda carta, te darás cuenta de lo que estás leyendo, te darás cuenta de las verdades que están en esta carta. Vamos a leer unos textos bíblicos para que salgamos de cualquier duda en el cual nos demos cuenta. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, leemos en el capítulo 4, primeramente leemos el capítulo 4, en el versículo 18, por tanto dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Que aprendamos a vivir como buenos cristianos. Mirad que nadie pague mal por mal al ser humano. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno y hacer lo bueno, lo que Cristo hizo y lo que Él te enseña en su palabra. Pero dice, está siempre gozoso. ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa tristeza? ¿Porque no entiende las Escrituras?
porque no está tan cerca del Señor como quisiera, solamente lee la Biblia, acércate a Él y pídele, Señor, ayúdame, soy tu hijo. Él nunca abandona a nadie, Él todo el tiempo está cerca, y Él ama más a aquellos pecadores y a aquellos que se confunden más. Él los ama más, pero pídele a Él con sinceridad, busque de Él. Dice, orar sin cesar. Ay, eso es lo que menos se hace. Orar sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias a Dios en todo lo que Él nos da. Da gracias a Dios. Por la salud, da gracias a Dios. Si no tienes salud, da gracias a Dios. Si estás bien, da gracias a Dios. Si estás mal, da gracias a Dios. En todo, da gracias a Dios. No apaguéis el espíritu que hay en ti. No apaguéis el Espíritu Santo. No le des campo a la duda. Cuando la duda entra en el ser humano empieza a desconfiar. No menosprecies las profecías. No menosprecies lo que está escrito en este libro sagrado. Retener lo bueno. Examinar todo y retener lo bueno. Todo lo que el Espíritu muestre, retenerlo. Obtenedos de toda especie del mal. De todas las cosas malas, obtenedos, no, ni te acerques al mal. Cuando ves que hay algo malo, apártate de eso. Porque el mismo Dios de paz, ese mismo Dios de paz que estuvo con el apóstol Pablo, ese mismo Dios de paz está hoy contigo y ese mismo Dios de paz te da esa tranquilidad y esa paz. Él lo dijo, de los labios de Jesús salieron ahí en San Juan 14, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo busca otra paz, busca otra tranquilidad, pero no podrán encontrar paz y tranquilidad en otras cosas que son del mundo. Es en Cristo Jesús, es en Él. Cuando vienes a Él, pero obtenedos de toda especie del mal, obténgase. Si usted quiere hacer algo y ve que eso es malo ante los ojos de Dios, apártese de eso. Nadie le está prohibiendo nada, simple y sencillamente lea las Escrituras y usted se dará cuenta por medio de las Escrituras de qué tiene que obtenerse. Y el mismo Dios de paz os santifique, porque Él mismo nos va santificando. No es que ya yo soy puro, hermano, es que ya soy, no, puro qué. No hay nadie puro. El Señor Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios. Y Él era Dios. Estaba en un cuerpo humano. Y Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es que solamente Dios. El mismo Dios de paz os santifique. Él es el que se encarga de santificarnos por completo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él nos da el aliento, porque fiel es Dios que nos ha llamado para hacernos santos, como Él es santo, para hacernos, pero tenemos que santificarnos, alentándonos los unos con los otros y enseñamos de su palabra como Él nos manda, amándonos como Él nos manda amarnos, no mirando que soy de esta denominación, que soy de esta religión, que yo no pertenezco a esos evangélicos, no pertenezco a esos católicos, nada de esto, para el Señor no cabe nada de esto. El Señor todo nos ha llamado para que lo busquemos y nos arrepintamos y sigamos sus pasos. Si seguimos sus pasos, nos arrepentimos y venimos a Él y le pedimos perdón, porque muchas veces pedimos perdón de boca, pero de corazón andamos siempre haciendo las mismas cosas de este mundo. Y eso no le agrada a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Dios te conoce por dentro y por fuera. Me conoce a mí, conoces a todos. Así que, amados hermanos, este tema de hoy, alentados los unos a los otros, es para que nos demos aliento, para que esta te sirva, para alentarte, para darte más valor, para darte salud, para darte paz y también prosperidad. Cuando confiamos en Él, que la prosperidad llega, aunque el enemigo quiera ponerte otras cosas en el camino que te afecten tu manera de vivir económicamente y tu salud. No le hagas caso al enemigo. El enemigo ya fue vencido. En la cruz Jesucristo lo venció y te dio a ti la autoridad para decirle, apártate de mí, Satanás, porque no puedes conmigo. Soy un vencedor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El apóstol Pablo lo repitió muchas veces, ahora vive Cristo en mí. Las cosas que hacemos en este mundo, las hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo mucho y le pido a Dios por ti a cada momento, en cada instante, y estoy pegado a la oración para que reconozcamos que Él es Dios y sigue siendo Dios. No hay otro Dios, solamente ese Dios, Jesús de Nazaret.
Bendiciones, amigos. Bendiciones, hermanos. Amén y amén.